la obra del Señor, tanto sí que comprometen hasta sus vidas. Así es. Por el Señor. Y eso es maravilloso. Bien, vamos entonces a pasar al plato fuerte, pues. Hoy el plato fuerte, el banquete lo trae mi hermano Luis, así que lo vamos a dejar por acá para que él sea entregando la palabra del Señor para nuestras vidas, disponga su corazón, disponga sus vidas para recibir esta palabra. Que el Señor le bendiga a mi hermano Luis. Bien, damos gracias a Dios por este día, de que el hecho de estar con vida, ¿cómo no agradecerle a Dios? El hecho de que usted está aquí, de poder, ¿cierto?, escuchar palabras en esta mañana. Voy a invitar que se ponga en pie. Vamos a buscar en el libro de Marcos, por favor. El libro de Marcos, capítulo 16. Del verso 14 al verso 20. ¿Lo tiene? Marcos, capítulo 16, del verso 14 al 20. Leemos en el nombre del Señor. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Amén. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestras necesidades. Bendice tu palabra en esta mañana. Que tu palabra sea hablando nuestras vidas. Que tú tomes el control de este lugar. Bendice a mis hermanos. Bendice a tu iglesia en general. Te damos la gloria y te damos la honra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Al comienzo de este capítulo 16, de los versos del 1 al 13, podemos ver algunas de las evidencias de la resurrección de Jesús, especialmente lo relacionado con la tumba vacía y algunas de sus apariciones a ciertos discípulos. Ahora tendremos ocasión de ver el momento en que se presentó ante los 11 apóstoles, uniendo nuevamente el grupo y renovando su comisión para ser testigos suyos ante el mundo. Nos detendremos a considerar las características de una nueva misión, que a partir de ese momento estaba avalada con la autoridad de nuestro Señor resucitado.
El pasaje del verso 14 comienza diciendo: finalmente se apareció a los 11 mismos. Aunque el Señor ya se había aparecido a otros discípulos después de la resurrección, sin embargo, todavía no se había encontrado con los 11 apóstoles. Esto tuvo lugar en el último lugar, tal como Marco lo señala. Quizás estas apariciones anteriores tenían el propósito de preparar el camino para que la incredulidad de los apóstoles fuera cambiando antes de su encuentro definitivo con el Señor. Y aunque nuestro Evangelio solo recoge una de esas ocasiones, sabemos que durante los 40 días que Jesús permaneció en la tierra antes de ascender al cielo, aún estuvo con ellos en otras muchas ocasiones. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Como decíamos, estas apariciones tuvieron el propósito de vencer su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no hemos de olvidar que los apóstoles no eran de ese tipo de personas crédulas que están dispuestas a aceptar cualquier cosa, tal como en muchas ocasiones ha sido acusado por los críticos incrédulos. Por lo tanto, las apariciones de Jesús, amada iglesia, no fueron incidentes aislados que apenas duraban unos segundos, sino que se trataron de encuentros largos y pausados en los que Jesús pudo mostrarles las huellas de sus heridas y invitarlos a tocarlos, comer con ellos o darle instrucciones concretas acerca de su ministerio futuro. Todo esto creó en ellos una convicción tan fuerte que permanecería inalterable en el tiempo, a pesar de todas las pruebas y las dificultades por las que más tarde tuvieron que pasar. Sin embargo, esta incredulidad había alcanzado unos niveles que no eran razonables, y por ello, cuando el Señor se encontró finalmente con ellos, tuvo que reprenderlos. La causa de esta reprensión radicaba en que no habían creído a los que le habían visto resucitado, dice el verso 14. Pero de aquí se subraya la importancia que el Señor concede a creer a los testigos de la resurrección. Evidentemente, Él esperaba que los discípulos hubieran creído este testimonio, puesto que los testigos eran de toda confianza. Y además, ellos mismos habían comprobado que durante 3 años que habían acompañado a Jesús, que toda su vida era extraordinaria. La pregunta que nace acá es: ¿por qué no creer en su resurrección después de todo lo que ya habían visto de Él? Las pruebas de la verdad del Evangelio son tan completas que aún en nuestros días quienes no las aceptan serán justamente reprendidos por su incredulidad. Y de igual manera, quienes crean en ella gozarán de las bienaventuranzas del Señor. En Juan, capítulo 20, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados. El verso 15. El verso 15, y les dijo: id por todo el mundo
y predicar el Evangelio a toda criatura. El libro de los Hechos nos da más detalle acerca de este último mandamiento del Señor a sus discípulos antes de su ascensión. Allí vemos que ellos pensaban, no sin cierta razón, que el reino de Israel podía ser restaurado inmediatamente, pero el Señor les indicó que todavía no había llegado el momento de sentarse a reinar con Él, sino que era tiempo de dar testimonio de Él a todo el mundo, para los que recibirían poder cuando descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. No cabe duda, amada iglesia, que tenemos aquí una importante misión que la iglesia debe cumplir en este tiempo hasta que el momento en que sea arrebatada al cielo. Por esta razón, debemos detenernos a considerar con cierto detalle sus características. Vamos a mencionar 9 características. La primera es definiendo la misión. Definiendo la misión. Con la autoridad del Señor resucitado y el poder del Espíritu Santo debían exponer con palabras y hechos la salvación que Cristo había conseguido por medio de su muerte en la cruz y su posterior resurrección para todos aquellos que se arrepientan y le reciban como su Salvador y obedientemente les sirvan como su Señor. También tendrían que bautizarlos y enseñarles todas las cosas que Jesús les había mandado, a fin de que Jesús, hermanos, ellos pudieran semejarse a Él. Esa era la idea. Todo esto debía ser llevado a cabo en comunión con su iglesia, amada iglesia. Por lo tanto, para llevar a cabo esta misión, tendrían que buscar a las almas perdidas y predicarles el Evangelio. Una segunda característica. Tenemos el fundamento de la misión. Antes de que Jesús enviara a los discípulos al mundo a predicar el Evangelio, justificó que tenía autoridad para encomendarles esta misión. En Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Saben? Jesús pronunció estas palabras después de haber resucitado. Y como ya sabemos, este hecho glorioso fue la respuesta por medio de la cual Dios declaró que Jesús era realmente Hijo de Dios. En Romanos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es cierto que las autoridades judías lo habían rechazado y que el gobierno romano lo condenó a la cruz, pero Dios invalidó esa sentencia levantando a su Hijo de entre los muertos. Amén. De esta manera quedaba fuera de toda duda que todo lo que Jesús había dicho durante su ministerio terrenal era verdad y contaba con la plena aprobación del Padre. Una tercera característica. Tenemos el estímulo para llevar a cabo la misión. Es indudable que ganar gente para Cristo es muy pesado, ampliamente despreciada, impopular y que con frecuencia provoca una activa oposición. Por lo tanto, el creyente que desee llevarlo a cabo debe tener poderosos incentivos para no desfallecer. Y sin lugar a dudas,
La resurrección de Cristo y su exaltación a la diestra del Padre, a la posición de supremo honor, nos ha de proporcionar la más fuerte de todas las motivaciones para perseverar en la evangelización, amada iglesia. En el libro de los Hechos podemos ver cómo la resurrección de Jesús fue el gran móvil de las actividades misioneras de los apóstoles. ¿Han leído el libro de los Hechos? Sí. ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos? Pero sí, hubo un discipulado que lo ha hecho. Esta semana la lean. Por ejemplo, Pedro y Juan habían visto la gloria de Cristo después de su resurrección y no podían dejar de contárselo a la gente a pesar de toda la oposición que tuvieran que enfrentar de parte del Sanedrín. Veamos cómo los discípulos le contestaron a los líderes de la nación. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Usted y yo también estamos en la Biblia. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tan importante era haber visto a Cristo resucitado y ascendido al cielo, que esto llegó a ser una condición imprescindible para aceptar al nuevo apóstol que debía sustituir a Judas. Hechos capítulo 26 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Veamos la cuarta característica: el propósito de la misión. ¿Cuál es el propósito de la misión? Es dar gloria y honor a Cristo en este mundo de hoy. Ya hemos visto que Cristo tiene toda la autoridad legítima para reinar en este mundo y que el Padre le ha dado un nombre que sobre todo nombre. En consecuencia, el deseo de Dios es que todos los hombres le honren y, por supuesto, este mismo sentir debería ser compartido por su pueblo. El profeta Elías es un buen ejemplo de este celo por la gloria y el honor de Dios en este mundo rebelde. Cuando en su día los israelitas abandonaron a Dios y dieron culto a los Baales, el profeta se sintió profundamente afligido. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Nosotros también deberíamos sentir este mismo dolor cada vez que Cristo es despreciado, amada iglesia. Y nuestro celo por Él nos debería llevar a desear ardientemente que se le rinda todo el honor que le corresponde en este mundo. Debemos anhelar que todos los seres humanos, cualquiera que sea su cultura, su religión, su posición social en todo sentido, doblen su rodilla ante Jesús y se sometan a Él como su Señor. Nuestra evangelización debe ser ante todo una proclamación de quién es Cristo y lo que Él ha hecho por los hombres a fin de que Dios sea glorificado. Amén. Esto es lo que estuvimos viendo el domingo pasado en el estudio. Por lo tanto, al predicar el Evangelio, no solo buscamos la salvación de las personas, sino ante todo el reconocimiento de la soberanía de Dios en un mundo que lo rechaza. En este sentido, no debemos perder de vista la estrecha relación que existe entre la evangelización y la adoración.
En ambos casos, la meta debe ser la búsqueda de la gloria de Dios y el engrandecimiento de su nombre. Aleluya. Amén. Esto nos obliga a reflexionar hasta qué punto nuestra adoración le resultará agradable a Dios si por otro lado no damos importancia a lo que otros hagan por su Hijo. Veamos una quinta característica. La finalidad de la misión es ganar almas, es hacer discípulos y formar un pueblo para Cristo. El Evangelio describe la misión de Cristo en esta tierra con las siguientes palabras: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi hermana Andrea estuvo hablando un poco de esto ahora delante, ¿cierto? Nosotros estábamos perdidos. Y con la misma finalidad envió a su iglesia al mundo. Nuestra función es la de ser embajadores de Cristo, presentando sus derechos como Señor y explicando lo que Él ha hecho para salvarnos de nuestra condición perdida y así poder restaurar nuestra relación con Él. Segunda de Corintios dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es evidente que ganar almas no consiste únicamente en lograr ciertos convencimientos intelectuales de la gente sobre una serie de proposiciones doctrinales. Necesariamente tiene que implicar una rendición de nuestra propia voluntad a la de Dios, para la cual tendremos que arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados, lo cual se demostrará por un cambio radical en toda nuestra forma de vida. Tenemos una sexta característica: los recursos para llevar a cabo la misión. Uno de los recursos para llevar a cabo la misión, amada iglesia, es la predicación de la palabra de Dios. Amén. La forma de alcanzar al mundo sigue siendo la misma que Jesús describió en la parábola del sembrador. El sembrador es el que siembra la palabra, dice Marcos. Cuando Pablo escribió a Timoteo, insistió en la importancia de predicar la palabra.